nació en San Petersburgo el 30 de octubre de 1821, hijo de María Fyodorovna Dostoyevskaya y Mikhail Dostoyevsky, un médico militar, el cual sirvió en los ejércitos de Napoleón. Fue el segundo de 7 hijos. Él es Fyodor Dostoyevsky, el escritor ruso más leído de la historia. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en el hospital donde trabajaba su padre, un hospital para pobres. El padre, tras abandonar la milicia, decidió tomar un cargo en dicho hospital. Se cuenta que el temperamento del padre era duro, rígido y en algunas ocasiones hasta cruel e inhumano. Los niños Dostoyevsky crecieron en un ambiente donde se respiraba el dolor, la pobreza y el sufrimiento. Recordemos que el hospital donde trabajaba su padre era de beneficencia, entonces estaban muy acostumbrados a ver este tipo de condiciones. En muchas ocasiones a Fyodor le gustaba escaparse de su casa, atravesar el jardín corriendo y hablar con la gente. Le gustaba comunicarse con ellos. Al estar en constante cercanía al dolor y al sufrimiento, comenzó a darse cuenta que ante estas situaciones no existían las clases sociales. Todos sufrimos por igual. Así que comenzó a desarrollar cierta empatía y decidió que todos podemos ser amados por igual y ser dignos de compasión. Y a pesar de que provenía de una familia acomodada, él siempre se sintió parte del pueblo. En 1834 ingresa a León-Tishmark, donde tuvo acceso a las humanidades. Conoció las obras de los grandes escritores como Shakespeare, Víctor Hugo, Pushkin y Balzac. Desde ese momento desarrolló un amor por la literatura. En 1837, cuando Fyodor tenía 16 años, su madre muere a causa de tuberculosis a la edad de 37 años. Sí que estaba muy joven. Ese mismo año, curiosamente, muere Pushkin también, el escritor favorito de Fyodor. De hecho, lo idolatraba. Debido a la muerte de su madre, su padre cae en depresión y se refugia en el alcoholismo. Para Fyodor también fue un duro golpe del que le costó mucho trabajo reponerse. En el siguiente año, su padre decide enviarlo a él y a sus hermanos mayores a San Petersburgo, a la escuela de ingenieros militares. A Fyodor no le gustaba para nada ese camino. Desde muy joven, él ya había decidido que quería dedicarse a la literatura. Sin embargo, él era un hijo muy obediente, así que aceptó. Además, yo digo que, no tenía de otra, y más conociendo el temperamento de su padre. Yo creo que si no hubiera aceptado, en este caso, en vez de aventarle la chancla, su papá le hubiera aventado la bota militar y ¡ouch! ¡Qué dolor! En 1839 muere el padre de Fyodor en Dargoyev. Se dice que había muerto a manos de sus enemigos, o sea, sus sirvientes, ya que estaban cansados de los tratos tan crueles e inhumanos que les propinaba. Simplemente planearon su venganza. Debido a este acontecimiento, Dostoyevsky se enfrenta a una sensación ambigua. Por un lado, estaba triste debido a la pérdida de su padre. Por otro lado, entendía que el padre había sido un ser déspota, cruel y tirano que llegaba a maltratar a sus sirvientes. De alguna manera, Fyodor los compadecía y se preguntaba si acaso habían cumplido una justicia social. Dostoyevsky se gradúa como oficial y ahora, sin la presión del padre, decide abandonar el ejército para dedicarse por completo a la literatura en San Petersburgo. En 1846 escribe su primer trabajo, una novela corta escrita a manera de cartas titulada Pobre gente. Su obra impresiona tanto a los críticos que se dan cuenta que ha nacido un nuevo gran escritor. Ha nacido un nuevo Gogol, decían. Dostoyevsky era un total desconocido. Sin embargo, en toda Rusia ya se había corrido la voz de que existía un tal Dostoyevsky que era un genio de la literatura. Y eso, que aún no se había publicado su trabajo. Durante el mismo año, también sale a la luz otra obra de Dostoyevsky llamada El Doble. Esta obra tiene tintes más surrealistas donde se trata un caso de doble personalidad. Las Noches Blancas y La Patrona son otras grandes obras donde se trata de escudriñar la naturaleza y el alma humana. Fyodor solía frecuentar círculos literarios y artísticos, el Círculo Petrashevsky.
En estos grupos había muchos jóvenes que de alguna manera se oponían a los decretos del zar. Estaban en contra de la censura, pedían la emancipación de los siervos y un mejor reparto de la riqueza, cultura para los campesinos y alto a la represión policíaca. Bueno, para pronto, muchos de los miembros de estos círculos eran socialistas. En una de las veladas de aquellos círculos es detenido y acusado por injurias a la iglesia y al zar en 1849. El castigo era la ejecución. Durante meses, Dostoyevski estuvo en prisión en la fortaleza de Pedro y Pablo, esperando su muerte. Y justo el día de la ejecución, a pocos segundos de su fusilamiento, un personaje irrumpe en escena y se les comunica que el zar ha conmutado su pena y ahora sería cambiada por cadena perpetua y trabajos forzados en Siberia. En enero, llega a Omsk. En ese lugar conoce a verdaderos delincuentes, incluso asesinos. Esta experiencia sería el aliciente para escribir posteriormente Los apuntes de la casa muerta o Memorias de la casa muerta. Durante su estancia en Omsk, el único libro que Fiódor pudo poseer y leer fue la Biblia. Dostoyevski solo estuvo 4 años en trabajos forzados. Fue sacado de ahí con la condición de servir como soldado raso en el ejército. Estando ahí, conoce a María Dmitrievna, una mujer viuda, pobre y con problemas de salud. Tenía tuberculosis. Fiódor la corteja y se casan en 1857. Algunos dicen que fue la desgracia lo que los unió. Otros dicen que inconscientemente había recuerdos de la madre, quien en su momento también sufrió de tuberculosis. En 1859, ya estando en libertad, se mudaron a San Petersburgo y volvió a comenzar. Escribió versos, traducciones mal pagadas, pequeñas obras, y durante este tiempo ya no se inmiscuye más en temas políticos. Ahora, más bien, estaba tratando la parte social. Dostoyevski decide hacer un viaje fuera de Rusia para perfeccionarse en la literatura. Planeaba ir a Alemania, Inglaterra y Francia. Su situación económica no le permitía realizar dicho viaje en pareja, así que deja a María y Fiódor parte en solitario. De 1862 a 1863 viaja por Berlín, París, Londres, Ginebra, Turín, Florencia y Viena. En ese viaje, específicamente en París, conoce a Polina Soslova y viven un apasionado romance. Durante ese periodo, Dostoyevski conoce el juego y pierde todo su dinero en la ruleta. Y así como perdió su dinero, perdió también el amor. ¿Acaso escuché por ahí, señora interesada? A raíz de sus experiencias en el juego, escribe la novela El jugador, posteriormente. A finales de 1863, regresa a Moscú, sin dinero, y se encuentra a una María totalmente enferma. Ella muere el 27 de abril de 1864 debido a la tuberculosis, y mientras velaba a su esposa, comienza a escribir su obra Memorias del subsuelo. En San Petersburgo decide fundar una revista con su hermano Mijail, llamada El Tiempo, pero el gobierno decide cerrarla. Fundan otra nombrada La Época, y también se la cierran. Funda El Suceso y ¿qué creen? Otra vez el gobierno se la cierra. Cabe mencionar que Fiódor no puede tomar el puesto de editor en jefe, ya que al ser un expresidiario no podía fungir ese rol. Así que su hermano toma ese puesto, pero solo de nombre, ya que Fiódor era quien realmente estaba detrás de todas esas responsabilidades. Al poco tiempo, muere su hermano, dejando una viuda y 5 hijos. Esto fue devastador, ya que sucedió durante el mismo año en que muere su esposa María. Además, Mijail no era solo su hermano, era su mejor amigo. De manera noble, Fiódor decide que va a mantener al hijo de María y a sus sobrinos. A estas alturas se encontraba en problemas económicos muy severos. Desesperado, Dostoyevski firma un contrato con Stolovsky, en donde se comprometía a entregar en 2 años un manuscrito de una novela. A cambio, sus deudas serían saldadas y él recibiría el dinero suficiente para subsistir durante 2 años. Pero este acuerdo no provenía de un alma de la caridad.
Las letras pequeñas decían que si Fyodor no cumplía con el acuerdo, entonces él cedería todos los derechos del material que había escrito, más todo lo que escribiera en un futuro. Además, no se le pagaría nada. O sea, no le pierde, señor Stokowski. Al mismo tiempo, hizo otro acuerdo con el periódico El Mensajero Ruso para escribir su obra Crimen y Castigo. La creación de esta maravillosa pieza consumió todo su tiempo y, por supuesto, ya estaba en problemas porque no lograría el acuerdo con Stokowski. Crimen y Castigo fue publicada en entregas en El Mensajero Ruso. Un amigo le recomienda que contrate a una taquimecanógrafa, Anna Grigorievna, y de esta manera termina su obra, El Jugador. En el momento en el que Fyodor está listo para entregar su manuscrito a Stokowski, casi a punto de cumplirse el plazo, este no estaba en casa y su asistente se negó a aceptar la responsabilidad de recibir el manuscrito. Ay, pues qué payasa, ¿no? Decide dejar el documento con el oficial de policía del distrito, quien le dio un recibo fechado. Y de esta manera, Fyodor cumple con el trato y se libra de tan penoso final. Había ganado la batalla. Ahora sí que de la que se salvó. Una semana después, decide proponerle matrimonio a su taquimecanógrafa y ella acepta. Se casan en 1867. Las dos obras se publican y son muy bien aceptadas por los lectores. Esta sería su mejor época para Fyodor. A lo largo de su vida, Dostoyevsky lidió con la ludopatía. En uno de sus viajes a Alemania, volvió a perder todo su dinero en las apuestas. Posteriormente, regresa a Rusia al entierro de uno de sus hijos. Su última obra, Los Hermanos Karamazov, es su obra magna. Fue publicada de manera seriada en El Mensajero Ruso, y como muchas de sus obras, hace una reflexión filosófica y psicológica de la ética y la moral, a través de la fe, la duda, el juicio y la razón. Dostoyevsky muere poco después de publicada su obra, el 9 de febrero de 1881, a causa de una hemorragia pulmonar a los 59 años. Su funeral fue considerado duelo nacional y fue sepultado en el cementerio del monasterio Alexander Nevsky. En su lápida se lee el epitafio: en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este es un pasaje del Evangelio de San Juan. Las obras de Dostoyevsky son consideradas unas verdaderas genialidades de la literatura universal y sus personajes se caracterizan por representar ideas o arquetipos. Sus obras ya eran profundos materiales dignos de un análisis psicoanalítico o psicológico, donde se marca un gran peso en la filosofía y la religión. También están llenas de contrastes, ya que el lector puede vivir una montaña rusa de emociones, que van desde la miseria hasta los excesos y la felicidad. Dostoyevsky padecía epilepsia, conocida en aquel tiempo como el Gran Mal. De acuerdo con Clínica Mayo, es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad normal cerebral se altera, lo que provoca convulsiones o pérdida de la conciencia. En sus obras refleja en gran medida su enfermedad, experiencias y emociones propias. En aquella época, los avances neurológicos no se comparaban con lo que hoy en día conocemos, así que no había mucha información relacionada con la epilepsia. Sin embargo, con el paso de los años, él mismo había entendido de alguna manera su padecimiento y le sacó provecho, sobre todo para sus escritos. Al igual que lo mencionamos con Tolkien, la creación literaria fue necesaria para que Dostoyevsky sublimara sus propios tormentos. De ahí que sus novelas fueran tan profundas a nivel psicológico y que esta fuera su marca personal en su narrativa. En Los Hermanos Karamazov toca el tema del parricidio. Algunos dicen que representa una posible y oscura idea del propio Fyodor en cuanto a la relación que tenía con su padre. Recordemos que él era bastante cruel y autoritario. ¿Y ustedes han leído a Dostoyevsky? Y si lo han hecho, ¿cuál es su obra favorita? Por favor, déjenmelo saber en cualquiera de nuestras redes sociales. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Dostoyevsky que dice así:
El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que, quizá, todos estamos un poco locos.